Bueno, en este problema nos piden la fuerza electrostática sobre la carga 3. Para resolverlo necesitamos pues la fórmula de la fuerza sobre una carga y necesitamos sacarla primero la carga 1 sobre Q3 y la carga 2 sobre Q3. Entonces, bueno, lo primero es saber si dibujar los vectores y saber si las cargas se atraen o se repelen. Está mal, este es Q1 y este es Q2. Entonces sabemos que Q2 es negativa y Q3 es positiva. Entonces esta carga la va a traer hacia acá. Y la fuerza Q1, Q3 es Q1, Q3 R cuadrada por pues el vector unitario, ¿no? Y de igual forma la fuerza de la carga 2 sobre la carga 3 es igual a K, que es 9 por 10 a la 9, Q2, Q3 entre R cuadrada por R. Y pues sabemos que esto tiene que ser en X y en Y. Entonces lo primero es sacar la distancia, ¿no? Ah, bueno, y este pues lo va a empujar hacia arriba. No se puede ver. Bueno, la R, como ya sabemos, pues la más fácil es la 1,3, ya que pues solo está en el eje Y, entonces por lo tanto sabemos que la R va a valer 0, ¿qué es la R? Sí, 0,24. Y pues ahora estos son como, más bien este es el punto Q3. En X pues no tiene ningún valor y en Y pues vale 0,24. Bueno, entonces sabemos que en X esto no va a tener ni valores. Y para sacar el vector unitario, pues como solo es en Y, pues es 1. Entonces a la hora de sustituir, nos quedaría FQ1, Q3 es igual a 9 por 10 a la 9 por menos 1,8 por 10 a la menos 8. No, perdón, más 1,4 por 10 a la menos 8 por 2,1 por 10 a la menos 8 y esto entre 0,24 al cuadrado. Y esto pues por el vector unitario que es 0,1, como ya habíamos dicho. Entonces esto nos da una fuerza en Y de 4,6 por 10 a la menos 5 newtons y pues en X es 0. De igual forma con la fuerza es Q2 y Q3 es 9 por 10 a la 9 por menos 1,8 por 10 a la menos 8 por 2,1 por 10 a la menos 8 y todo esto entre la R, pero esta R pues sí es diferente, ya que hay que sacar pues la magnitud de este vector, pues. Entonces, pues el vector de la posición es del que empuja al que es empujado, que en este caso es jalado, ¿no? Pero bueno, es este de aquí, el de posición. Y entonces sería la punta menos la cola. Entonces en X sería 0 menos 0,18 y en Y sería 0,24 menos 0. Entonces esto nos da que es menos 0,18 y 0,24. Y para sacar la R, pues es la raíz cuadrada menos 0,18 al cuadrado más 0,24 al cuadrado. Y esto nos da 0,3. Esto está en metros. Y ahora para sacar el vector unitario, pues hay que dividir esta magnitud entre cada componente. Entonces sería
menos 0.18 entre 0.3, perdón, las componentes entre la magnitud, y esto da menos 0.6, este es 0.24 entre 0.3 y da 0.8. Entonces, ya que tenemos esta fórmula, lo dividimos entre 0.3 al cuadrado y por el vector unitario, que como ya sacamos es menos 0.6 y 0.8. Entonces aquí nos da la componente en x, que es 2.268 por 10 a la menos 5 y menos 3.024 por 10 a la menos 5. Y bueno, ahora que ya tenemos las componentes de las dos fuerzas, pues tenemos que sumarlas para sacar la fuerza total. Entonces sería 0 más 2.268 por 10 a la menos 5 y 4.6 por 10 a la menos 5 menos 3.024 por 10 a la menos 5. Bueno, este se queda igual, ¿no? Y este da 1.576 por 10 a la menos 5. Está todo en newtons, ¿no? Porque es una fuerza. Y ya que tenemos estas dos componentes, pues lo que queda es sumarlas con el teorema de Pitágoras. Entonces sería la raíz de esta fuerza, que es 2.268 por 10 a la menos 5 al cuadrado, más 1.576 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Y esto nos da como resultado que la fuerza total es igual a 2.76 por 10 a la menos 5 newtons. Y bueno, en el segundo punto nos preguntan el ángulo. Entonces sabemos que tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y pues el cateto opuesto es el eje de las yes. Claro. Bueno, primero hay que vemos que la componente de x es positiva y la componente en y es negativa. Por lo tanto, pues este vector, lo voy a dibujar acá, que es la suma de este vector más este vector, nos da un vector de esta forma. Y nos preguntan este ángulo, que es teta. Entonces, como decía, tangente de teta es el cateto opuesto de este ángulo, que sería el eje de las y, que sería la FY, entre la FX, que es el cateto adyacente. Entonces, despejamos teta y nos da que es tangente a la menos 1 de FY entre FX. Y pues como ya tenemos las componentes de y y de x, sacamos este ángulo en grados y nos da 34.79 grados. Y estos son los dos resultados que nos piden. Bueno, en este problema 2 del quiz nos dan este dibujo. Nos dicen que hay dos esferas que cuelgan del techo y se mantienen con una fuerza. La masa es 2.33 gramos o 0.00233 kilogramos. O 2.33 por 10 a la menos 3 kilogramos. Nos dicen que este ángulo teta es de 10 grados y pues bueno, nos preguntan la cantidad de carga que debe haber en cada pelotita para que pues las esferas se mantengan sin moverse. Entonces, como sabemos, este es un problema de segunda ley de Newton, donde la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0, tanto en X como en Y. Entonces, lo primero, pues hacemos nuestro diagrama para saber cuáles son las fuerzas que actúan. Como las cargas son iguales en las pelotitas, solo necesitamos analizar una para pues obtener el resultado. Entonces, en X sabemos que
pues la tensión de la cuerda que tenemos aquí se puede descomponer en dos partes, en X, que jala hacia la izquierda, y en Y, que jala hacia arriba. Hacia la derecha, jala, aquí voy a ponerle TY, TX, hacia la derecha jala la fuerza de la carga que está repeliendo a la otra carga, y hacia abajo pues solo nos queda el peso. Entonces de esta forma tenemos dos fuerzas en X y dos fuerzas en Y, cada una hacia lados opuestos. Como la suma de las fuerzas es igual a 0, entonces nos queda que TX es igual a FQ y que TY es igual a el peso. El peso, pues como ya lo tenemos, es 2.33 por 10 a la menos 3 kilos. Y esto lo multiplicamos por la fuerza de gravedad, 9.81 metros sobre segundo, perdón. Y esto nos da la fuerza Y, que es igual a 0.022 newtons. Como ya tenemos la fuerza Y, como podemos ver en este diagrama, medio mal dibujado, pues tenemos el ángulo. Voy a volver a dibujarlo acá para que se vea más fácil. Tenemos este ángulo con respecto a la vertical, el ángulo θ, y tenemos la componente Y, que sería esta componente, la fuerza en Y. Y, bueno, la tensión en Y más bien, que pues es la fuerza, ¿no? Y si queremos sacar la X, que es la componente así, pues usamos las identidades trigonométricas, ¿no? Sabemos que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, en este caso la tensión en X, entre cateto adyacente, que en este caso es la tensión en Y. Entonces, pues despejamos la TX y nos da que es tensión en Y, tangente del ángulo. El ángulo sabemos que es 10, lo anoto acá, 10 grados. Y entonces esto nos da 4.03 por 10 a la menos 3 newtons. Y como aquí tenemos que la tensión en X es igual a la fuerza de carga, entonces tenemos que 4.03 por 10 a la menos 3 newtons tiene que ser igual a la fuerza de carga, que es pues la constante por la carga 1 por la carga 2, que en este caso es la misma, entonces es la carga al cuadrado, entre la distancia al cuadrado. Y en el problema nos dice que la longitud de esta cuerda es 45 centímetros o 0.45 metros. Pero nosotros no queremos esta distancia. Una vez más vamos a utilizar este diagrama. Tenemos la hipotenusa, que vale 0.45, y queremos saber este segmento, ¿no? Entonces en este caso utilizamos el seno del ángulo, que sabemos que es el cateto opuesto, o sea, la longitud R que queremos que es en X, entre la hipotenusa, que es 0.45, o la L de la cuerda. Entonces la R nos queda que es L seno de 10, que es el ángulo. Entonces obtenemos que la R es 0.156 metros. Entonces solo nos queda despejar la Q de esta fórmula. Sabemos que pasamos la R cuadrada acá, entonces nos queda TX R cuadrada entre K, y esta es la raíz cuadrada, y esta tiene que ser la carga. Por lo tanto, el resultado final nos queda que la carga es igual a 1.04 por 10 a la menos 7 coulombs, lo que es igual a 0.104
microcoulombs. Y este es pues, nuestro resultado final del problema.